el señor Marcelo Jase, que es de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros, porque aparentemente esta problemática tiene que ver con la falta de subsidios para el sector y el problema que tienen de enfrentarse con las próximas paritarias. ¿Es así? Jase, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Sí, efectivamente, esto es así. Aclaremos que cuando hablamos de la nación es la nación entera, Sí. y estamos hablando de lo que es todo el sistema de transporte público, de lo que está por fuera del área metropolitana, ¿sí? Que cubre de Ushuaia a La Quiaca y que alcanza precisamente a las 2/3 partes de la población del país. Y este paro nacional de colectivos afectó también, entonces, usted me dice, a los colectivos de corta, media distancia, también de todo el país. De todo el país, efectivamente. No hubo este conflicto en el área metropolitana, porque en el área metropolitana el Estado Nacional tiene un carácter de asistencia por el cual le suple cualquier desfase económico. Sí. Esto se produjo después de la última ley de presupuestos, en el cual a todo el interior del país se les traspasó el fondo compensador a las respectivas provincias, las Sí. cuales todavía, sin hacerse cargo plenamente de esa situación y sin llegarse a equiparar los montos de lo que se percibía en el 2018 y habiéndose aumentado las tarifas a situaciones que realmente muchas veces significan expulsivas para los usuarios a quienes tratamos de mantener dentro de los servicios, es que nos encontramos en una situación de imposibilidad de poder hacer frente al legítimo reclamo que tiene el gremio, que está buscando, Sí, obviamente, recuperar la pérdida del poder adquisitivo que tuvo frente a la inflación del año 2018. En muchas ciudades del interior del país incluso ya se ha aumentado el boleto, justamente por esta quita de subsidios que tenían fundamentalmente por el tema combustible. Sí, efectivamente, tenemos valores que ya son ciertamente alarmantes desde el punto de vista de la economía del usuario, con quien realmente tenemos que estar pensando. Es decir, más allá de cualquier política que uno conozca, que se usa la empresa para empujarla a pedir tarifa permanentemente, la empresa responsablemente y con carácter de transparencia le tiene que aclarar al usuario qué es lo que está pasando y cuáles son los motivos por los cuales se produjeron estos aumentos que son significativos. ¿Y cuál es el desfasaje que ustedes están manejando con respecto a las próximas paritarias? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Qué porcentaje se habla, por lo menos de piso, en estas próximas paritarias? Es que recién estamos cerrando la de 2018 y con una imposibilidad de poder hacerlo. Entonces, todavía no sabemos cuál va a ser ni siquiera el punto de base de lo que va a ser el 2019, y esto realmente es lo que trae la gran preocupación. A ver, no se adaptaron la totalidad de las compensaciones como se había previsto en el marco de la transferencia, los convenios que firmaron cada una de las jurisdicciones. Sí. Vale mencionar que acá todavía hay 6 provincias que ni siquiera se acercaron a firmar los convenios porque dicen: yo no puedo hacerme cargo de poner el 50% que me establecen a mí, que tengo que poner como base de los subsidios, entonces jamás voy a ir a reclamar lo que me corresponde del 25% que otorga el Estado Nacional. En definitiva, esto está perjudicando también al usuario porque le están aumentando el boleto. Y sí, hay jurisdicciones que son realmente muy delicadas desde el punto de vista social en materia de ingresos. Esto lo dicen los registros que se hace el INDEC y cualquier otro organismo que esté relevando materia de ingresos, pero han tenido que sufrir impactos, por ejemplo, de tarifas que han trepado de 11 a 19 pesos en estos 2 meses, cuando la gente no tuvo esa capacidad adquisitiva. Y en el interior todavía es más caro. Sí, porque, a ver, al no estar de alguna manera apoyados por herramientas como, por ejemplo, se utiliza acá la red SUBE, que le permite a la gente poder tener ese instrumento como para poder mitigar el impacto de lo que es un transbordo, todo esto. Sí. La gente allá tiene el segundo viaje que vuelve al mediodía a la casa, entonces hay una mayor cantidad de viajes que se producen y que esa economía, obviamente, la erogación en materia de transporte se eleva por sobre las medias nacionales. Marcela, ¿ustedes están conversando con alguna autoridad a nivel nacional sobre esto? Porque esto que implica que puede haber un nuevo paro nacional de transporte y ya no de este que fue de 22 a 6, sino ya durante el horario matutino o diurno, ¿no? La medida de UTA todavía no se sabe cuál va a ser la duración. En el caso de Mar del Plata venimos de 8 días de paro nocturno ya.
en el caso de Mar del Plata, porque... 8 días sí, ya. porque ya ha sido una tarifa muy retrasada, de imposible cumplimiento. Entonces, frente a eso, lo único que se hace es, de alguna manera, controlar la oferta, y el gremio lo ve como una situación realmente de riesgo, Sí. lo que significa la fuente de trabajo, porque entiende de que se necesita recuperar ingresos para poder cubrir los servicios. A ver, a nosotros nos trasladaron no solamente el tema de la responsabilidad de tener que salir a recuperar en jurisdicciones que no tenían ni estructura técnica ni mucho menos de carácter económico, porque se les prometieron muchas veces el tema de lo que era la coparticipación federal ampliada, Sí. para que ellos se hicieran cargo del pago de los subsidios, pero efectivamente los gobernadores nos dicen que no recibieron todavía esa plata, con lo cual no pueden estar comprometiendo fondos para esto. Y por otro lado, las tarifas están al límite de las posibilidades, y los trabajadores bien conocen cuánto es el precio de los combustibles en el presente, de los cuales, si bien antes teníamos un precio diferencial, que estaba todo dentro de un paquete, de alguna manera, de asistencia, nos dejaron sin esa asistencia y sin el precio diferencial. Con lo cual, ¿cuánto es el costo de combustible? Y el combustible es el precio de mercado más el flete para llegar al interior del país. O sea que estamos pagando para un Euro 5 42 pesos con 30 y casi 38 pesos para un litro de gasoil de Euro 3. Yo le hago esta pregunta porque me la hice un montón de veces y todavía no tengo respuesta. ¿Por qué en algunas zonas del interior del país, donde hay un abastecimiento de las grandes petroleras, la nafta o el gasoil están más caros que en el ámbito de capital? La verdad que esas cosas también difieren, porque a veces cuando en esa economía desesperada muchas jurisdicciones piensan que en cada uno de los insumos que le puede generar un ingreso constante encuentran la facultad de poder agregarle un impuesto, bueno, ahí está el momento de oportunidad, y en este caso obviamente aprovecharon el combustible. Bueno, el interior del país generaba ese ingreso que hoy retiene el área metropolitana o el Estado Nacional para el área metropolitana, que era una alícuota por la ley 26028 que se afectaba precisamente para el pago de los subsidios. Lo que pasa es que la ley de presupuesto lo suprimió por completo, ya la 27430, y lo termina de quitar la 27467, y a partir de eso el interior sigue enviándole esos impuestos al área metropolitana, a la jurisdicción nacional, pero no le llega nada de eso al interior. Marcelo, recién hablábamos del boleto, de que fue aumentado también en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires también, y fundamentalmente en el interior. Estamos con Juan Manuel Coco, nuestro compañero, que a propósito de los boletos tiene algunas placas que son más en detalle. Hola, Juan. Hola, ¿cómo estás, Charlie? Sí, precisamente esto también son datos de FATAP. ¿Cuánto cuestan los bondis acá en Capital y en el interior del país? Mirá, vamos a ver, en Capital ya sabemos, ¿no? 18 pesos, pero vamos a ver al interior, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca, el boleto mínimo cuesta 25,25, ¿no? Muchas veces hablamos del boleto acá y del interior nos mandan mensajes y se lo pagan barato de ustedes. Bueno, en el interior sí es caro. Acá, bueno, lo que pasa es que te tenés que tomar 2 o 3 colectivos. En Rosario, 23,17. Ahí tenés, en la provincia de Santa Fe. En Candelaria, provincia de Misiones, escuchá cuánto vale el boleto. El mínimo, 42 pesos si lo pagas en efectivo, un poquitito más barato si lo pagas con la tarjeta. En Merlo, San Luis, 23. Sí, son lugares que también los trayectos son más cortos. Son más cortos también, exactamente. En Puerto Madryn, 22 pesos. En Paraná, Entre Ríos, 22,80. En Neuquén, ¿no? En la Patagonia, 21,50. El más barato de acá, por lo menos. Neuquén. Y en Chipolete y Río Negro, 27,50. Los precios en el interior. ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué fue el interior siempre a nivel boleto el más castigado? No solamente en boletos, sino también en tarifas. Sí. Bueno, a ver, acá hay una situación que tiene que ver con un punto de partida, que a veces hay costos que forman el mayor volumen de lo que es la ecuación de la metodología, que en definitiva está puesto sobre lo laboral y sobre los insumos básicos, como por ejemplo el combustible. Entonces, y si tenemos en cuenta que una unidad vale lo mismo para Buenos Aires que para cualquier otra jurisdicción del país, el salario es exactamente idéntico y el combustible es igual o mayor, lo que nos falta ahí es compensar cuánta gente va a estar pagando el boleto. Y ahí es donde está el tema, es decir, la relación por una misma prestación
lo que hace es que una jurisdicción cualquiera, a ver, supongamos la última que citaron, Chipoleti, tiene una relación de pasajero-kilómetro muy inferior a la que podemos verificar acá en Buenos Aires. Sí, lo que pasa es que hay localidades en el interior del país, Marcelo, que están muy distantes y el mínimo pasa a ser al boleto siguiente. Entonces, por ejemplo, en Misiones, capaz que un viaje en colectivo a una persona que se tiene que trasladar a más de 40 kilómetros, estamos hablando de más de 80 pesos. Sí, sí. A ver, también es importante destacar esto en el área metropolitana, porque esa tarifa de 18 pesos es nada más que para los primeros 3 kilómetros. Exactamente. La inmediata ya es de 20, 21, 22. Pero acá existe esta asistencia que es lo de la red SUBE que permite mitigar. En el interior estamos pagando esas tarifas que son idénticas por ahí para 12 kilómetros y la están pagando por ahí para hacer 20 o 27 kilómetros. Sí. ¿Sí? Entonces, el costo realmente, en ese sentido, termina siendo hasta barato desde el punto de vista de la longitud que está pagando el usuario, ¿sí? Pero es imposible de recupero por la cantidad de pasajeros que hay. Y ya sabemos que ese pasajero no puede estar pagando mucho más que eso. No, por supuesto. Es imposible. Y sobre todo que antes el combustible, por ejemplo, en las empresas de colectivos era subsidiado al 100%. Hoy no en el interior, no en el interior. Sigue siendo subsidiado al 100% en el área metropolitana. Sí. Hay dos ojos, ¿no? Hay un ojo para el área metropolitana. ¿Cuánto se le subsidiaba al interior? Al interior se le daba pura y exclusivamente de toda la variable de costo solamente las variaciones salariales. Y eso tenía que ver con, como correlato de eso estaba cada vez que había una pauta salarial, el compromiso era de cubrir esa diferencia. Pero obviamente, es decir, con insumos dolarizados, con unidades que cuestan ya más de 6 millones de pesos para su renovación, ya el año pasado no se renovó absolutamente nada. Con un gasoil de 40 pesos cuando se pagaba 10, entonces creo que estamos en una precarización con una pauperización absoluta del servicio. Bueno, Marcelo, esperemos que esto se solucione porque en definitiva, más allá del arreglo que mantengan ustedes con la parte gremial y con los choferes en sí, en el medio está la gente, ¿no? Totalmente. Que sufre el aumento del boleto y que quiere viajar, no que haya paro. Totalmente. Ese Y es el tema. nuestros trabajadores, fundamentalmente, que Obvio. creemos que somos una de las principales actividades que más fuentes de trabajo genera. Y esto me parece que hay que destacarlo y sostenerlo. Y esto requiere la atención de los distintos gobiernos. Marcelo Hasse, gracias. Por favor.